Ay. Las naves nubes. O sea que las naves son nubes. Es sorprendente esto. Vos vas pasando. Todo es un ovni. Ese sándwich que almorzaste era un ovni. Esto es oro. El que hizo esto es un genio. Además, también algo que no remarcamos. Tienen cartitas. La gente mandaba cartas. Digo cartitas porque más allá de que hay gente grande que las manda, las cartas. También hay nenes que dicen: me gustan mucho los ovnis, señor que escribe. Otros titulares de este fascículo de Bush y los extraterrestres de Crónica. OVNI que fue detectado en México es enorme. Gigantesco. No, porque OVNI eran artículos secuestra a 2 personas en una escuela en Chile. Eran artículos de alta complejidad y lo paré porque las fotos son mágicas. Y acá hay otro. OVNI con forma de lágrima. De lágrima. Se llama agua. No. Y acá hay una en el que el Vaticano reconoce la existencia de los ovnis y ET extraterrestres. ¿Vos pusiste la cortina de Doctor Who, Juan? No, evidentemente la puso Vargas. ¿Vargas la puso? Te quiero, Vargas. Ideal. Sí, perfecta. Otro y acá, en el mismo fascículo, aclaran que la Biblia la escribió un extraterrestre. No sé si le creen. OVNI en Gualeguay. OVNI en Gualeguay. Mira, en torno de esta pregunta, o sea, ¿quién escribió la Biblia? Se barajan varias respuestas. Por un lado tenemos la respuesta índole religiosa, la cual lógicamente sería la única. Pero terminada. Sí. Nos aclaran que no fueron extraterrestres. Bueno, bárbaro. Estamos leyendo estos fascículos de extraterrestres de Crónica, de este diario y canal de televisión, y tenemos un experto justamente a ver si en línea, un psicólogo, profesor de historia, fue actor, sociólogo, tiene estudios de antropología y es el conductor de El Quinto Hombre. Estamos hablando de Fabio Serpa. ¿Qué tal? Buenas noches, te saluda Juan Cruz Vieites desde Los Encantados. ¿Cómo estás? Bien. Hola Fabio, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Muchas gracias por el reportaje. Bueno, gracias a usted por atendernos, es un orgullo. Y la primera pregunta que le quiero hacer con respecto a estos fascículos son, casi todos hablan de encuentros entre seres humanos y extraterrestres. ¿Desde cuándo comenzó? ¿Qué fascículos son? Tenemos acá unos fascículos que venían con Crónica en los 90, son un poco exagerados, como suele ser Crónica. Claro, pero Crónica del fenómeno OVNI. Tiene historias y cartas y relatos de primera. ¿Quién es el director de eso? ¿Quién era? ¿No sabe quién lo armaba eso? La verdad, me acabó. ¿No dice nada? No, la verdad no dice un director claro, debe ser justamente de la misma editorial del diario. Creo. Claro, exactamente. No sé. Son recopilaciones que no tienen ninguna, son informaciones que se toman de distintos lados, pero no hay una investigación. Sí. Es lo mismo que pasa con Internet. Internet informa, pero no investiga. Muy pocas páginas o lugares están previamente investigados. Y ya que usted... YouTube y Google, por ejemplo, publican cualquier tipo de publicación de informativa, pero no investigativa. Yo me enorgullezco que la página de Fabio Serpa Fundación.com.ar o fabioserpa.com.ar, las dos páginas que tenemos, todo lo que se escribe ahí está previamente investigado. Y Fabio, con respecto a eso, ¿cuándo empieza a haber contacto entre el ser humano y el extraterrestre? Y desde toda la vida, porque nosotros empezamos a lo que se llama, que yo le titulé hace muchos años, la historia contemporánea de los ovnis, o de la ovnilogía, el estudio tratado de los ovnis. Ovnilogía, no ufología, que está basado en un anglicismo que nadie usa. La ovnilogía contemporánea, que empieza de 1947 hasta esta parte, yo empecé a investigar en 1959 y llevo ya 54 años investigando, nos dimos cuenta que había una historia antigua de la problemática de la ovnilogía, contactos extraterrestres con las civilizaciones madres. Y claro, como yo soy historiador y tengo estudio de antropología, me vino muy bien, porque fue el terreno que yo profundamente amo, y en todos los documentales que hice, más de 40 documentales que pasé por distintas partes del mundo, yo viví en 18 países,
viví porque fui a trabajar, a hacer los documentales, a hacer consultas, a hacer seminarios, talleres. Y en este yo sentido... siempre terminaba los documentales con un hecho histórico, como Chichén Itzá, la civilización maya, la civilización inca, la terraza de Baalbek, la isla de Pascua. Siempre porque tiene toda una larga historia que viene de los mitos y leyendas de muchos pueblos antiguos que han tenido evidentemente contacto con civilizaciones extraterrestres. ¿Hay un quiebre en la Segunda Guerra Mundial con los Foo Fighters? Sí, por supuesto, sí. De ahí cuando empiezan a observar esos Foo Fighters. ¿Qué son los Foo Fighters, Fabio? Eran especie de luces que le llamaban Foo Fighters, quiere decir cazafantasmas, que aparecían en los aviones bombarderos y cazas norteamericanos, alemanes, ingleses, franceses. Y claro, el alemán pensaba que era un arma secreta de Estados Unidos o de Inglaterra, y de Estados Unidos e Inglaterra pensaban que era un arma secreta de Alemania, y que fueron las primeras investigaciones que yo hice, porque aquel aviador que yo iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con un aviador militar muy famoso, y en pleno mediodía vi una nave, que fue lo que me impactó porque yo no sabía nada en aquel año del 59, y él me dijo, mira, este es un plato volador, y yo pregunté, ¿qué es un plato volador? Porque en aquel momento se llamaban platos voladores, y ahí me dijo, mira, para muchos tiene la posibilidad de lo extraterrestre, naves de civilizaciones extraterrestres, y lo otro son el arma secreta de alguna potencia. ¿Y en las dos cosas que yo empecé a investigar desde el año 59 hasta mediados o quizás fines de la década del 60, cuando ya nos dimos cuenta de que todas las posibilidades de las naves no tenían nada que ver con el arma secreta de alguna potencia. Es más, era un arma secreta enormemente popular porque ha estado en las tapas de las revistas, en los programas de televisión, en programas de radio. Era un arma secreta enormemente popular. ¿Y los soviéticos, los estadounidenses, los nazis, se quedaron con mucha información de los extraterrestres? ¿O con muchas cosas? ¿Nos ocultan cosas? En la época del comunismo había 3 profesores de la Universidad de Moscú que se cargaban conmigo, que venía todo muy con tacha negra, venía con mucha... las cosas que tenían que salir de Rusia tenían que salir con... Pero eran el profesor de Zaytsev, Agres y Kazantsev, que se ocuparon muchísimo de la investigación del fenómeno OVNI, hasta que después vino Gorbachev, y evidentemente hizo una bisagra histórica porque empezó a dar auténticamente realidad a la posibilidad de lo extraterrestre, como pasó con China también durante mucha época. En China nunca había ovnis, hasta que un investigador, cuando se abre el comunismo de Mao Zedong, se abre un poco más hacia el cooperativismo y el colectivismo, se empieza a hablar de los ovnis, y hay un libro hermosísimo de un investigador chino que da toda una problemática de la década del 40, 50, 60 y 70, cuando estaba prohibido hablar de los ovnis. Y hola, sí, yo soy Pablo, el coconductor, y te quería preguntar, tu investigación más allá de los ovnis, con respecto a los extraterrestres en sí, estadísticamente o de acuerdo con lo que pudiste ver, ¿hay alguna razón por la cual se puede diferenciar que vienen o que están acá? Bueno, si vos leíste mis libros o el curso de ovnilogía, a mí estoy viviendo una etapa muy hermosa porque hace 2 años yo creé el curso de ovnilogía online, que lo saca por internet la gente, y son 3 módulos, y está toda una historia de la ovnilogía que el gran investigador español Juan José Benítez dijo: Fabio, has escrito la Biblia de los ovnis. Y en estos libros de esos 50 años, y ahí hablo todo por qué no se contacta con nosotros y todas las posibilidades del por qué no el contacto. Pero hay uno que es fundamental para mí, que ellos no quieren invadir culturalmente al planeta Tierra, tiene que tener su evolución, pero ahora se está produciendo un cambio y transformación. Yo desde hace 20 años ya me
más de ocuparme de la fenomenología de los ovnis, que sigamos investigando. Yo tengo un grupo joven, CAEFA, que es dependiente de la Fundación Fabio Serpa, que es el Centro Argentino de Estudios de Fenómenos Anómalos, que es gente joven que sigue estudiando todo lo fenoménico y todos los hechos que siguen pasando. Pero yo desde hace 20 años, y por eso hice una metafísica práctica que se llama Sabiduría del Ser, lo que me interesa es la cultura que están dando los extraterrestres, que es la cultura del siglo XXI que estamos viviendo en este gran cambio y transformación. Ellos siempre hablaban, desde la década del 60 y del 50 y del 60, hablaban de un cambio y transformación, como hablan todos los profetas de todos los tiempos. Y se está produciendo ese cambio y transformación porque realmente el hombre está cambiando. Y escucha... Porque no podés detener al planeta. Habría mucha gente, George Bush y los capitalistas y los positivistas y economistas que querrían pararlo al planeta, pero no lo pueden parar porque dejó después de 2600 años la constelación de Piscis y ha entrado en la constelación de Acuario y va a traer toda una lo que yo llamo el homo espiritual. Sí. Lo vamos a apoyar mucho más en la parte espiritual. Es el gran poder que tiene el ser humano y se está dando cuenta. Yo por eso lleno siempre los talleres, los 9 talleres vivenciales que tengo de marzo a diciembre en el año lectivo que hago en la fundación nuestra, que está en pleno centro, en Corrientes y Porredón. Hablo de esos 9 talleres y se llenan de alumnos porque yo siempre trabajo con una capacidad limitada, no me gusta trabajar con muchos alumnos, son alrededor de 25, 30 alumnos. Y se llena que antes, hace 10 años atrás, tenía 5 alumnos, 6 alumnos, porque la gente está comprendiendo que el gran poder del ser humano, antes que el poder social, el poder político y el poder económico, está el poder espiritual. Se abren todos los otros poderes. Cuando un burro habla, el otro se calla. Perdón. Bueno. Tienes que dejar hablar al entrevistado. No eres tú, el protagonista no eres tú. Yo cuando tengo los programas radiales y televisivos, dejo que hable el protagonista, que es el entrevistado. Y en este caso me tocó a mí. No, es bueno, que, si estoy hablando un concepto, me dejas terminar el concepto y después intervienes tú con mucho gusto. Es Perdón, claro, como, ¿sabe qué pasa? Es muy de los argentinos. No, bueno, está bien, le pedimos disculpas, pero como usted empezó a hablar de su curso, mi compañero vio que era oportunidad como para seguir repreguntando sobre justamente el concepto. Cuando termino de hablar del curso, tu compañero habla. Bueno, pero intentamos de hablar de conceptos. Claro, sí, pero que yo termine mi concepto. ¿Sabés que es una cosa mucho de falta de respeto al semejante? Porque el semejante, tú tienes una libertad, que termine esa libertad donde empieza la libertad del otro. Eso es lo que yo enseño en los talleres vivenciales. Hasta en el tránsito de una ciudad, en cantidad de cosas, no se tiene respeto por el semejante. El semejante es un compañero de vida. En este momento soy un semejante tuyo que le estás haciendo una entrevista por radio. Perdón, No, conceptos fundamentales para el mundo del futuro. Bueno. Sí. Está bien. Sí, Pablo, hacé tu pregunta. Bueno, y con respecto a todo este cambio espiritual y todo esto que mencionas de los extraterrestres, en este momento, más allá de que no se contacten con nosotros directamente porque no quieran afectarnos todavía, están culturalmente, sí. Claro, están detrás, están digamos. Sí. Hay un tipo de seres extraterrestres, no todos los extraterrestres. Hay extraterrestres que vienen a observar el planeta, que estudian científicamente el planeta, como hizo Neil Armstrong cuando fue a la Luna y trajo rocas lunares y estudió también a la Luna. Pero hay otros que no quieren tomar contacto con nosotros porque no bien es visto por algún ser terrestre, enseguida se mueven y salen del plano de las 3 dimensiones de nuestro planeta Tierra. Pero hay otros que se están ocupando hace muchos años de ver la evolución que va teniendo este planeta, que es, como te digo, es inexorable el cambio que se va a producir, y ahí vamos a tener un contacto en los años futuros
con una civilización extraterrestre, pero tenemos que cambiar nosotros.